Bien, bienvenidos a esta clase, la primera clase de introducción a la teología, donde vamos a ahondar sobre su historia y sobre su misión, ¿no? La misión de la teología como tal, ¿no? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tener una presentación a través de unas plantillas, de unas láminas, donde vamos a seguir una lectura que nos va a invitar a tener los conocimientos más concretos de lo que se refiere a la teología. Eh, sí quería indicarles que todo el texto o el material que he preparado ha sido partiendo desde la experiencia que he tenido personalmente con los estudios de la teología, ¿no? No vamos a seguir propiamente un manual estrictamente dicho, ¿no? La bibliografía siempre es importante, pero en esta oportunidad yo quiero conversar con ustedes desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia que he tenido ya desde hace muchos años estudiando teología. Yo comencé mis estudios teológicos después que terminé mis estudios de filosofía, aproximadamente en el año 2004, 2005 comencé la carrera como teólogo. Previamente estaba estudiando filosofía. Empecé a los 17 años. Me gradué a los 21, 22 y después comencé con la teología. Y bueno, y han sido esas dos herramientas las que me ha permitido, ¿no? Crecer profesionalmente, humanamente, y me han dado la oportunidad de conocer gente maravillosa como son ustedes que están acá en este momento, ¿no? Y partiendo de la experiencia que he tenido, voy a hablar, ¿no? Con respecto a lo que es la eh, teología. Yo les voy a compartir pantalla porque para que no hacerlo un poco más pedagógico, quería que fuéramos viendo unas láminas, una presentación. Ustedes me dan un minuto para poderla proyectar. Bien, ahí estoy compartiendo. Ahora voy a buscar la página y lo ponemos en grande. Bien, en teoría, todos deberían de estar viendo unas láminas que no están desde el principio, ahora sí. Y dice el tema uno, teología, historia y misión. Ahí hay como imágenes, ¿no? De las fases de la luna, tomando en No cuenta... se ven, profe. ¿Cómo? No ¿No se se ve? ven. Ah, vale, entonces vamos a ver, disculpen, a ver qué pasa. ¿Saben? Yo lo veo, ¿eh? ¿Sí? Yo también lo veo, sí, yo también lo veo. Ah, vale, entonces vamos a volverlo a proyectar nuevamente. A ver, puede haber sido... entonces, amor, es un error particular, ¿no? ¿Me pueden confirmar si todos ven la primera lámina? Sí, se ve tema uno, teología, historia y misión. Vale, Así es. entonces sí, sí se ve. Sí, Ahí sí. en esa primera lámina, ahí están las fases de la luna, que básicamente están allí porque me pareció prudente hacer una referencia a la naturaleza y la teología es parecida a esta imagen de distintas fases, porque está envuelta de un misterio, ¿no? La luna de alguna manera siempre es ese lado misterioso porque podemos ver un lado claro, pero siempre hay un lado oscuro, ¿no? Que no entra el ojo humano a simple vista a poderlo ver. Algo parecido pasa con lo que vamos a adentrarnos hoy, ¿no? A la teología. Y dice tema uno, historia y misión. Y pasamos a la siguiente lámina, en la cual vamos a partir desde el punto de vista de qué es, ¿no? Yo lo he dividido desde dos aspectos, la etimología
y la definición propia desde mi experiencia, como había comentado al inicio. Cuando nosotros hablamos de teología, eh, básicamente es una palabra compuesta de dos palabras, ¿no? Que es teo y logía, o logía, ¿no? Como en castellano. Cuando nosotros hablamos de teo, estamos justamente en la primera parte, que es la etimológica, y teo viene de Dios, de latín, si lo traducimos literalmente sería Dios, pero su origen más remoto viene dentro de la cultura griega de Zeus, ¿no? Zeus, que era el dios del Olimpo, el principal dios, ¿no? Vamos a decir, la cabeza visible de todo ese panteón, de todo ese, pues, prácticamente como una especie de corte de donde estaban distintos dioses y cada uno tenía asignado un rol, ¿no? Específico y humanizado. Esa palabra Zeus en la Z, al traducirse al latín, se coloca la TH, ¿no? La TH más la letra H, en teoría debería pronunciarse como una Z. Pero al pasar al castellano, esa H pierde fuerza y queda la T nada más. Entonces ya no es Zeo de Zeus, sino comienza a pronunciarse como Teo. Entonces, etimológicamente viene de esa referencia cultural de lo que es Dios desde dentro de la cultura griega. Recordemos que dentro de la cultura griega estamos hablando de la cultura previa al Imperio Romano. Gracias a la gesta de Alejandro Magno, los griegos dominaron gran parte de lo que es Europa y parte de Asia. Y cuando el Imperio Romano se extendió, impuso varias cosas, como por ejemplo el derecho romano, pero mantuvo otras. Entre esas cosas que mantuvo fue la religión politeísta que tenían los griegos y su filosofía, su conocimiento. Y por ello, esa es la referencia cultural más originaria que podemos tener. También dentro de la parte etimológica tenemos el otro aspecto, que es el logos, ¿no? Logos dentro del griego viene de la palabra tratado o estudio, pero también significa acción, es decir, nuestra traducción más exacta sería el verbo. Por eso San Juan Evangelista, cuando traduce su prólogo, cuando se traduce el prólogo que escribe San Juan, se le traduce como cuando esa parte que dice el logos, se habla del verbo, ¿no? Al principio era el verbo y el verbo era Dios, ¿no? En este caso, en su original griego es logos. ¿Y por qué no es un sustantivo? Porque un sustantivo es simplemente un sujeto, una cosa, muchas veces inanimada. Pero cuando es un verbo, significa que esa palabra implica una acción, un movimiento. Y Jesús, en este caso, planteándolo desde el punto de vista cristiano, religioso, es una acción constante, es un movimiento, ¿no? Es algo vivo. Eso es lo que significa logos. Entonces, acá, cuando se une ese término de teología, ¿qué es la teología? La traducción más libre, más rápida, es el estudio o el tratado de Dios. Pero desde la profundidad tenemos que ver que la teología es mucho más que estudiar a Dios, es estudiar la relación que tiene el ser humano con Dios, ¿no? Y desde la experiencia que vamos a ir desarrollando poco a poco sobre la teología, yo me he dado cuenta que más que definir a Dios, lo importante en la teología es partir de la relación o el cuestionamiento del hombre acerca de lo sagrado, ¿no? Indistintamente sea cristiano o no cristiano, cada ser humano, hombre y mujer, tiene una naturaleza inclinada a creer, a tener una comprensión de que hay algo más allá de lo que ve. Y por tanto la teología nos vamos a partir de Dios al hombre,
sino tenemos que partir de la relación del hombre hacia Dios. Y ese es el camino que yo les invito a que hoy vayamos a andar, ¿no? Que caminemos juntos. Aquí en la siguiente lámina tenemos que partir de que cuando hablamos de Dios o dentro de la teología católica cristiana, estamos haciendo referencia a un Dios, pero que es un Dios que es trinitario, ¿no? Es importante rescatar el concepto de Trinidad dentro de nuestra fe católica, porque no hay que olvidar de que son tres personas y un único Dios. Estas tres personas que nosotros estudiamos en el catecismo para prepararnos a los sacramentos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas porque no pueden mezclarse, ¿no? Cada una tiene una definición personal propia, un rol dentro de la salvación, pero que las tres a su vez es la Trinidad, hacen un solo Dios. Un ejemplo de la Trinidad que puede ayudarnos es, por ejemplo, el Sol, ¿no? El Sol emite calor, emite luz, ¿verdad? Y calor, luz, y son cosas que son distintas, ¿no? Están allí, pero lo produce el mismo Sol, ¿no? Podemos decir que el Sol calienta, que la luz nos ilumina, ¿no? Y aparte nos concede que haya una separación del día y de la noche, ¿no? Y es un astro. Son cualidades que existen, se distinguen, pero que pertenecen a un único astro, que en este caso es el Sol, ¿no? Eh, es una manera de verlo un poco muy simplista, ¿no? Evidentemente es mucho más complejo. Pero aquí lo importante es pensar que se puede relacionar tres cosas distintas dentro de un mismo elemento, en este caso dentro de un mismo ser. También hay veces que colocan el ejemplo del dedo, ¿no? Que tiene tres partes, un solo dedo tiene la falange, tres huesos que se pueden articular, ¿no? Y siendo el mismo dedo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero acá, en este momento, lo más importante es reconocer a Dios desde el principio, desde el momento creador, desde su eternidad, es un Dios que es trino. Y por tanto, hay un efecto que nosotros en teología conocemos como economía del amor, ¿no? Porque la Trinidad es el amor, Dios es amor, así lo define San Juan. Y el amor es algo que siempre se tiene que dar, ¿no? No puede estar quieto, es dinámico. Y en ese amor crea. Y lo vamos a ir desarrollando, pero esto simplemente es para que podamos ver cómo se van manifestando y qué es lo que vamos a ver próximamente. Hay una creación del mundo espiritual, hay una creación del mundo material. Dentro del mundo material y del mundo espiritual, nosotros, todos los que estamos acá presentes, tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Y también hay dimensiones, porque el mundo espiritual, un espíritu puro, está la parte del alma, ¿no? En la eternidad, es ahí donde está en la parte espiritual. Y en lo material está, por ejemplo, nosotros ahora mismo, que es la dimensión terrena, ¿no? La dimensión donde podemos tocar y movernos, ¿no? Son dos cosas que se pueden distinguir y lo vemos claramente ante el problema, la realidad existencial de la muerte, ¿no? Que hay como una puerta entre la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Este amor, esta teología, nosotros la vamos a ir planteando dentro de una fase cronológica, dentro de unos aspectos históricos, que comienza desde Abraham, que es el primer padre donde se revela Dios como Dios único, como Yahvé, que hace una promesa a través de su descendencia, específicamente nosotros como judeocristianos, que partimos de la raíz judía, del pueblo judío. Es importante resaltar que esa promesa se va
transmitiendo hasta llegar hasta Jacob, que Yahvé le cambia el nombre y le coloca el nombre de Israel. Dentro de ese contexto del pueblo de Israel, nace Jesucristo como judío y es la plenitud de la revelación. Cuando Jesucristo surge, es decir, cuando Jesucristo irrumpe dentro de la historia y la parte en dos, es la revelación única, no hay más revelaciones, solamente la de Jesucristo. Ya en él es el culmen de toda revelación. Y esa revelación llega a nuestro día, al sol de hoy, llega a través de tres aspectos, de tres aspectos, características que dentro de la teología están muy bien definidas, que es las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición. Las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, el Magisterio, que es lo que la Iglesia enseña, y la tradición, que es lo heredado de los apóstoles, de que, vamos a decir, Jesucristo enseña a sus apóstoles, están los discípulos de los apóstoles, y esta tradición se cierra en el siglo IV con los santos padres de la Iglesia, siendo su último exponente San Agustín, y nosotros bebemos de esa tradición oral que no está contenida en la Sagrada Escritura, pero que se ha podido transmitir a través de la enseñanza de distintos oralmente, ¿no? Y que ha llegado hasta nuestros días. Por lo tanto, la teología es ante todo un misterio, ¿no? Está en griego mysterion, y el misterio es amor, y el amor se llega a él a través de la contemplación. El amor es el mismo misterio, el mysterium se contempla. Esto es una presentación un poco rápida, pero sobre todo porque es a nivel de introducción. Voy a dejar de compartir para poderle ver mejor las caras, ¿no? Así los puedo ver mejor. Y ahora, después de esa introducción que hemos presentado a través de la presentación, vamos a ir desarrollando algunos puntos claves, ¿no? Ya un poco más detenidos. Aprovechamos y le damos la bienvenida a los que se están incorporando en este momento. Hay unos elementos claves que hemos visto en este paseo, yo sé que rápido, pero la idea es no detenernos, sino profundizar en elementos, conceptos importantes para no aprovechar más el tiempo y escucharles a ustedes sus dudas. Pero dentro de esos conceptos importantes, primero, que Dios es creador. Es decir, cuando estudiamos la teología como tal, ¿qué es la teología? Tenemos que partir de que surge porque reconocemos dentro de nuestra naturaleza humana, dentro de nuestra naturaleza creada, que existe un creador. Cuando nosotros contemplamos la naturaleza, vemos lo perfecta que es, no solamente en lo macro, sino inclusive tomamos un microscopio y vemos cómo las células están tan bien organizadas, donde lo micro y lo macro nos invita a pensar de que hay algo perfecto atrás de la creación. Y esto lo sabían muy bien los primeros griegos, ¿no? La filosofía griega, que es la cuna donde nace, surge todo el conocimiento de Occidente, ellos tenían muy claro esta visión. Por eso los griegos nunca separaban la metafísica de la física. Es decir, cuando Aristóteles, por ejemplo, escribe, él no solamente hace un tratado de la física, sino que también hace un tratado de la metafísica. Aristóteles no solamente habla del aspecto biológico de los animales, de las plantas y de los seres humanos, sino que también habla del alma. Ellos los tenían muy claro que había algo espiritual. Pero el ser humano es un ser muy soberbio. Y como lo espiritual no se puede comprender plenamente con nuestra razón de la dimensión material que habíamos hablado, esa soberbia, como no lo podemos, la soberbia humana es la que nos hace pensar que como no lo podemos conocer, comprender totalmente, lo desechamos. Eso es una muestra de soberbia. El ateísmo, por eso, es una muestra de soberbia. El materialismo
El comunismo es una muestra de soberbia, porque es desechar aquello que como no puedo tener un control sobre él y no puedo tener una comprensión total sobre él, simplemente lo descarto. Y lamentablemente eso sesga al hombre, lo fragmenta. ¿Por qué lo fragmentan? Porque el ser humano, cuando Dios lo creó, vamos a hablar directamente del ser humano, le da una corporeidad y un espíritu. Pero aparte del cuerpo, que es lo biológico, aparte del espíritu, que es el alma, también tenemos una psique, que es la mente, y también nos hace seres sociales. Por eso crea a Adán y a Eva, no lo crea solo, lo crea en comunidad. Lo crea hombre y lo crea mujer. Y de esa manera se constituye la creación total. Entonces somos un todo y no una fragmentación. Pero nuestra soberbia comienza a dividirnos y nos dice que una cosa es más importante que otra. El cuerpo es más importante que el alma. La riqueza es más importante que el alma. La vida material es más importante que la dimensión espiritual. Y no sabemos, por ignorancia, muchas veces de que lo importante acá no es uno más que otro, sino es la suma de las dos cosas, el equilibrio de las dos cosas, porque nosotros no es que tenemos un cuerpo, nosotros somos cuerpo. No es que nosotros tenemos un alma, sino que nosotros somos alma. Entonces no podemos separar esa constitución natural que tenemos propiamente desde la creación. Esto nos diferencia de la dimensión espiritual. Estamos hablando de la dimensión material. También hay una creación espiritual, que son los ángeles. Los ángeles no tienen cuerpo a diferencia de los seres humanos, pero tienen espíritu puro y están por eso dentro de la dimensión eterna donde Dios se encuentra plenamente. Dios también irrumpe en su creación material, pero se muestra de una manera plena, sin obstáculos por los sentidos, en la dimensión espiritual. Y ahí están los ángeles. Los ángeles tienen una desventaja, si se quiere decir, si se puede calificar con ello, porque ellos tienen que tomar una decisión dentro de la dimensión eterna. Es decir, todo aquello que deciden es eternamente. Nosotros, todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, nuestra decisión al estar dentro del tiempo, al estar dentro de la dimensión temporal, podemos arrepentirnos, podemos pecar, podemos ofender a Dios, podemos alejarnos de Dios, pero siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos y de volver a Él mientras estemos en esta dimensión temporal, porque al estar dentro del tiempo, nada es eterno. Pero en la eternidad, donde están los espíritus puros, tuvieron que tomar una decisión una vez para siempre. Y es por ello que surge, por ejemplo, el demonio, el diablo, y como dice el Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles que lo siguieron, ¿no? Los ángeles caídos. El demonio, ¿por qué se condenó o se autoexcluyó? Porque no aceptó dentro de la dimensión eterna el plan de Dios, dentro de la eternidad, que podían ver cuál era el plan de Dios perfecto. El demonio lideró esa oposición, no porque odiara a Dios, sino por envidia al hombre. ¿Qué era lo que le molestaba al demonio? De que Dios, dentro de su plan, estaba la encarnación, que es en la persona de Jesucristo, para mostrarnos plenamente quién era el Padre. El demonio le daba envidia a que Dios tomara cuerpo de una creación como nosotros, tan burda, tan simple, tan poca cosa, ¿no? Y esa soberbia del demonio y esa envidia y ese egoísmo, porque era un verse a sí mismo como algo superior, le da la espalda a Dios, que es el amor. Y por tanto, al darle la espalda a Dios, simplemente se autoexcluye dentro del plan creador de Dios. Y no es que Dios crea el infierno, sino que Él mismo se crea un estado de espalda al amor, y lo que reina es la indiferencia. Por eso se representa muchas veces el infierno
no solamente como un fuego, sino como algo helado, como lo define Dante Alighieri en la Divina Comedia. El infierno es algo frío, helado, porque es estar lejos del calor que Dios puede darnos a través de su amor, a través de su espíritu. Y nosotros, dentro de la vida material, dentro del cuerpo que tenemos, también podemos darle la espalda a Dios muchas veces, ¿no? El demonio, por tanto, ataca al hombre y a la mujer. No ataca a Dios, porque Dios es su creador. El demonio es una criatura, además que una criatura herida. Entonces no va a atacar a Dios, que es su creador y sabe que es superior a él. Ataca al ser humano dentro de la dimensión temporal. Y esto es muy importante. La acción del demonio solamente la tiene mientras nosotros estamos vivos, porque él tiene fuerza dentro de este mundo que sabe que puede ser más sutil y engañarnos más fácilmente, pero en la eternidad, donde está a la espalda de Dios, está totalmente condenado, no puede hacer nada. Entonces, él, dentro de su envidia y su odio al ser humano, lo hace buscando que nosotros nos alejemos del amor de Dios. Y lo hace presentándonos situaciones, nunca obligándonos. El demonio nunca puede violentar nuestra libertad, nunca. No lo hace Dios, menos el demonio. Si nosotros decidimos mantenernos firmes a la gracia de Dios, lo podemos hacer tranquilamente, no sin dificultad, pero lo podemos hacer. Pero si nosotros tenemos una apetencia desordenada acerca de la materia, como por ejemplo el dinero, el sexo, las adicciones, el poder, la belleza, la eternidad, todo esto que materialmente se puede malinterpretar y nos malforma nuestra conciencia, es un talón de Aquiles para que nosotros podamos caer en lo que se llama la concupiscencia, que es una inclinación natural a hacer el mal porque estamos heridos por el pecado. Y eso es algo que se aprovecha el demonio de ello. Entonces vemos cómo tanto el demonio como Dios pueden irrumpir dentro de la dimensión material y temporal. Por tanto, tenemos que estar firmes en lo correcto y saber que si nos anotamos en el lado del mal, estamos anotándonos en el lado del equipo perdedor. Es como que si fuéramos a un partido de fútbol y apostáramos todo lo que tenemos a un partido, a un equipo que sabemos que ya va a perder. Entonces es absurdo, ¿no? Ir a apostarle a un equipo que sabemos que ya va a perder. Hay que apostarle al que sabemos que va a ganar. Y ya sabemos que Jesús ganó al momento de la resurrección. Al momento que Jesús resucitó, ganó ese partido. ¿Y por qué entonces el demonio sigue teniendo esa fuerza? Y con esto pasamos a otro punto, ¿no? Para no estancarnos en esto del demonio. Es igual que cuando nosotros salimos de noche, miramos al cielo y vemos las estrellas. Siempre he puesto este ejemplo, en la cual vemos las estrellas titilantes. Pero esa luz que vemos muchas veces es de estrellas que ya desaparecieron, que son estrellas muertas. Pero todavía, por la distancia que tenemos, esa luz todavía está en camino hacia nosotros y por tanto la podemos ver. Pero su estrella ya desapareció, ya no emite ninguna luz porque están muertas. Eso pasa igual en el demonio y dentro de nuestra dimensión temporal. Vemos los efectos del mal porque estamos en el tiempo y tenemos una separación de una dimensión a otra, que es una dimensión abismal. Y vemos los efectos de un mal que ya está vencido. Nosotros podemos creer que el mal está venciendo a través de la guerra, del sufrimiento, de la enfermedad, de vamos a decir, de todo aquello que es inmoral. Pero realmente el mal ya está fracasado. Lo que vemos es una luz de algo que se proyectó y que ya desapareció. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando lleguemos a morir y pasemos a esa dimensión espiritual, y ahí nos vamos a dar cuenta
No solo de eso, ¿no? Daremos cuenta de muchas cosas, porque así como está la dimensión espiritual, la dimensión material, nadie de nosotros puede descartar que haya otras dimensiones creadas por Dios. Nosotros conocemos esta dimensión donde vivimos, porque es la que tenemos a mano, que es la material. Por la revelación sabemos que hay un mundo espiritual, pero muy vagamente, ¿no? Dios no se limita en su creación y no podemos decir que hay que la creación está reducida nada más a lo que conocemos. Dios es infinitamente amoroso, infinitamente creador. Y nosotros por eso en la teología, que es lo que nos compete hoy, tenemos que comprender de que lo importante no es saber con exactitud todo lo que Dios tiene en su proyecto, porque es imposible hacerlo. Pero lo importante es que nos veamos a nosotros mismos nuestro corazón y veamos que con lo poco que Dios nos ha revelado, poder asumir y ver cómo lo estoy viviendo. Todo se reduce, toda la teología se reduce en Mateo 25, cuando dice, Jesús, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, tuve enfermo y me consolaste. Eso es lo que Dios nos va a juzgar en el amor. Y algo que yo aprendí hace muy poco, es que yo siempre he pensado en el ecumenismo como una tarea pendiente, ¿no? Pero muy difícil, porque pensar cómo vamos a nosotros ser uno totalmente, cuando hay tantas convicciones distintas, y eso entre cristianos. Pero si hablamos con un budista, si hablamos con un hindú, si hablamos con un musulmán, es más complicado todavía. Y prácticamente pareciera una tarea infructuosa. Pero se me atravesó un texto de von Balthasar, Hans-Urs von Balthasar, un teólogo muy interesante que lo podamos leer. Y en ese texto que nunca había conocido de él, ahora no recuerdo, porque era una referencia a él, ¿no? Pero no sé propiamente en qué libro de él estará esa frase. Pero la frase era algo parecida, que von Balthasar indicaba que el ecumenismo puede ser logrado, el único ecumenismo que puede existir es el del amor, porque la fe tiene sus dogmas y cada religión maneja los dogmas de una manera distinta. Para el musulmán será de una manera, para el judío es de una manera, para el católico o para los cristianos es otra. Pero en algo sí podemos tener en común todas las religiones, todos los hombres del mundo, inclusive los ateos, en que el amor es necesario para vivir bien. El amor es lo que nos va a salvar y es lo único que nos va a unir. Por eso cuando en el Evangelio de Juan 15:15, todos sean uno, como el testamento de Jesús, que ese es el testamento de Jesús, de Juan 15, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es refiriéndose al amor, que todos comprendamos que lo que nos une dentro de la gran diversidad humana que existe en el mundo, dentro de la diversidad de la creación, lo que nos une es el amor. Si todos logramos amar, inclusive a los enemigos, estamos haciendo ecumenismo, porque estamos amando de la misma manera que puede amar inclusive una persona que sea atea o que no crea en el mismo Dios que yo creo. Entonces el amor nos invita a ser uno y es el testamento que Jesús nos ha dejado, el de revelarnos que Dios es amor. Y por tanto, cuando nosotros vayamos a presentarnos ante Dios en el cielo, estoy seguro que nos va a decir cuánto serviste a tus hermanos, cuánto amaste a tus hermanos. Yo creo que esos dos verbos lo encierra todo, servir y amar. Cuánto serviste y cuánto amaste. Porque no va a decirte el nombre concreto de esa persona, te va a hablar en primera persona. En qué momento tú me amaste a mí y en qué momento, cuando tú me serviste a mí. Y cuando amamos y servimos a Jesús, en aquel que lo necesita, en el más necesitado. Y necesitado no solamente anímicamente,
sino materialmente. Y esto al Papa Francisco se le criticó muchísimo cuando hacía referencia a estas enseñanzas, porque le decían comunista, ¿no? Pero esto no es comunismo, esto es vivir el Evangelio, es vivir lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué diferencia hay con el comunismo y el Evangelio? Que el comunismo es un estado ideológico, político, donde la persona queda reducida a la materia. Y con el cuento, la promesa de que todos pueden tener materialmente lo mismo, surge esa ideología. Pero el cristianismo es distinto, porque el cristianismo nos invita a que podamos nosotros centrarnos no solamente en el alimento físico material, sino en cuanto el amor se transmite cuando yo le doy a una persona algo que necesita. Vamos a leer un momento el chat que nos dice que todos sean uno, 17:21. Gracias, Pablo, por verificar la cita. Pablo nos está indicando en la cita donde Jesús dice que todos sean uno, Juan 17:21. Muchas gracias, Pablo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que centrarnos, no caer en las ideologías, sino centrarnos en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús dijo. Y aquí entramos a un tema que es la revelación. Pasamos a Abraham como padre, como tronco de la revelación, que es donde surge realmente, echa raíces la teología que nosotros conocemos actualmente. Cuando nosotros estudiamos teología, lo primero que se nos presenta es la historia de salvación. Aparte de la creación que yo les he comentado, el primer rastro de Dios presente en el hombre, su primera alianza la hace con Abraham. Y Abraham es el padre de todas las religiones monoteístas semíticas. Es padre o surge de él los musulmanes, surgen los judíos, y de los judíos surgen los cristianos. Abraham tiene relaciones con una esclava y tiene a su hijo Ismael. Y de Ismael surge todos los islámicos, los que creen en el Islam o Mahoma como profeta, surgen de Ismael, que es hijo de Abraham. De Isaac y Jacob sale los judíos, ¿no? Como la alianza que se le hace esa promesa al pueblo de Israel como único pueblo escogido por Dios. Y Jesucristo nace dentro de esa alianza de los judíos y le da plenitud. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios, es el culmen de esa promesa. Ahí viene una disyuntiva, una pregunta dentro de la teología. ¿Jesús fundó una nueva religión o una continuidad del pueblo judío? ¿O una continuidad con la promesa de Abraham? Yo creo que hay una continuidad, porque Jesús nunca dijo, vamos a hacer ahora una nueva religión. Un ejemplo es que Jesús nunca escribió nada. No dejó un libro, no dejó un manual de estudio. Jesús lo que vino a hacer es a darle plenitud a lo que ya el pueblo judío conocía y a darle plenitud en sí mismo, en su persona. El Papa Juan Pablo II, cuando instituye vamos a decir, crea los misterios de la luz, ¿no? Luminosos, cuando se hacen estos misterios luminosos, lo hace pensando justamente en cómo explicar la teología al pueblo sencillo. Y si nosotros meditamos cada misterio luminoso, nos vamos a dar cuenta de que es lo mismo que estamos conversando ahora mismo. El primer misterio luminoso, Jesús se bautiza como comienzo de su obra teológica, su obra evangélica. El segundo misterio, Jesús nos muestra al Padre en sí mismo, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo si es el tercero, porque antes está el primer milagro
en las bodas de Caná, cuando comienza su primera obra pública, su primer milagro pedido por María. Entonces está la intercesión de su madre. Está la transfiguración como concepción de la Trinidad, ¿no? Preparación a su muerte. Y el culmen, que es lo que vive la iglesia día a día, que es la institución del sacerdocio y la Eucaristía, ¿no? Entonces, a lo largo de los misterios luminosos, el Papa Juan Pablo II dejó a la gente sencilla un manual de teología. Cuando nosotros estamos aquí estudiando introducción a la teología, fácilmente lo podemos explicar haciendo una reflexión espiritual y meditativa de los misterios luminosos que rezamos los días jueves, ¿no? Y de esa manera se lo podemos enseñar al pueblo sencillo, ¿no? Al momento de rezar el rosario. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener una disposición para rezar, una disposición para meditar, cosa que en nuestro tiempo actual cada vez está a menos. Yo les invito a que retomemos el rosario. Gracias a Dios en Latinoamérica, que son todos ustedes que están presentes a lo largo de toda Latinoamérica, todavía mantienen una comunidad, todavía mantienen ese fervor de rezar, cosa que yo en Europa lamentablemente lo veo cada vez a menos. Yo aquí no puedo rezar un rosario públicamente porque me meten preso. Si yo agarro un rosario y me pongo a rezar delante de una acera, viene una policía y te hace aquí, ¿qué está haciendo? ¿No? Sí, una vez en Madrid, yo creo que le he contado a algunos de los que están presentes, en mi ignorancia, cuando llegué por primera vez a España en el 2013, recé como nadie me abría la puerta en un conjunto residencial, me puse a rezar rosario abajo, ¿no? Vamos a decir, en la zona común de la residencia de distintos edificios. Y después del día siguiente, cuando volví para seguir con mi pastoral en esa comunidad, el vigilante de las residencias, de este conjunto residencial, me dice, usted no puede entrar porque tiene una denuncia o una orden de alejamiento, porque las personas vieron ese día que estaban rezando y se incomodaron. Y entonces pusieron la denuncia. Entonces, es un país donde no se puede públicamente hacer un rosario porque la gente le cae mal, la gente se siente ofendida. Entonces, gracias a Dios en Latinoamérica todavía se puede rezar, ¿no? Entonces, no perdamos la espiritualidad, porque la teología va unida a la espiritualidad. Y la teología no se puede vivir solamente, no vive o no se puede percibir solamente desde la razón. Es necesario vivirla. Hay un teólogo, ahora no recuerdo si es Killenbeck o Ranner, uno de los dos, cuando vino por primera vez a Latinoamérica, cuando viajaron por primera vez a Latinoamérica, yo creo que es Ranner, dijo que se quedó sorprendido, ¿no? Cuando le preguntaron cómo había sido su experiencia. Y él decía, yo quedo sorprendido porque en Europa, detrás de un teólogo hay una biblioteca, pero en Latinoamérica, detrás de un teólogo hay una comunidad. Y eso a mí me ha impactado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como teólogos, lo importante no es tener una biblioteca inmensa o grande. Lo importante es que tengamos una comunidad que nos respalde, una comunidad que crezca, una comunidad que viva lo que es realmente el amor, el evangelio. Eso es lo más importante. Nosotros como teólogos, porque si ustedes están estudiando introducción a la teología, es porque ustedes quieren vivir la vocación del teólogo. Nosotros estamos llamados a que el amor, el evangelio, dé fruto dentro de la comunidad. No para tener un título, no para que nos den honores. Además que de teología dudo que alguien pueda vivir. No vamos a decir que una profesión que todo el mundo se va a lucrar, pero no nos va a lucrar materialmente, pero nos va a dar a nosotros las herramientas, lo más importante, que es tener la eternidad, es darle no solamente, no es darte a ti mismo la salvación, sino también poder brindar a otras personas la salvación, ¿sí? Porque vamos a tener esa oportunidad de poder enseñar, ¿no? De poder enseñar.
Ya para ir terminando esta primera parte y después escucharlos a ustedes, hablamos de la revelación, Jesucristo, nuestra misión. ¿Cuál es entonces? Nuestra misión es la última lámina que les presenté. La misión de la teología, que bebe de su historia, que he comentado muy brevemente, pero he resaltado los puntos más importantes dentro de la revelación, es el misterio. Cuando nosotros hablamos de sacramento e iglesia, estamos hablando de términos latinos, ¿no? Es una traducción que nos llega a nosotros del latín, porque la iglesia se constituye en base al latín y al Imperio Romano, sobre todo a raíz de Constantino y el primer concilio, el segundo concilio, ¿no? Bueno, el concilio de Jerusalén y el concilio de Nicea, ¿no? Que es el concilio universalmente más importante, aunque amor, ese término importante no es el ideal, pero sí es el más significativo porque es el que une a toda la iglesia del imperio, ¿no? Donde la iglesia se une por primera vez todos sus obispos, encabezado por el papa y por el emperador, porque para esa época Constantino también tenía un peso, ¿no? El emperador tenía casi una carga dogmática muy parecida a la del papa, que después posteriormente se van desligando y gracias a Dios se separan. Pero en ese momento, las primeras normativas son, claro, de latín y bebe de los padres latinos, entonces toman el término de sacramento y de eclesia. Pero que sus raíces, como le decía al principio, vienen del griego. Y algo que tenían muy clara los primeros cristianos, bebiendo de esa cultura griega, es que Dios no es un Dios que se puede reconocer a través de normas o de métodos, que es el problema de del latín, ¿no? De este imperio de Constantino, que comenzamos nosotros como iglesia a tener unas normas que son importantes, pero que poco a poco la normativa moral fue como que presionando, arrinconando, enjaulando al espíritu. Y eso, en un principio, no estaba así, no era así. Estaba el misterio, y el misterio era libre, era tan libre que no podía abarcarse, sino simplemente contemplarse. Y por tanto, la misión de la teología es volver a ese misterio de los griegos, donde no vamos a abarcarla totalmente como a través de un método científico, sino vamos a contemplarla. ¿Por qué? Porque el misterio es algo que está velado. Misterio significa en castellano, si se traduce, en aquello que está velado, que no es totalmente visible o comprensible al ojo humano, sino que tiene un velo, algo escondido, algo que se deja ver, pero no totalmente. Y Dios es así, Dios se manifiesta de una manera misteriosa. Dios actúa de manera misteriosa. Y es a través de la contemplación que nosotros podemos deducir, conocer, amar a Dios. ¿Qué es contemplar? Contemplar es admirarse y dejarse admirar por algo que sé que me sobrepasa, pero que me está sanando. La contemplación sana. Un ejemplo, cuando uno tiene una pérdida, un duelo, yo lo digo por experiencia personal. Yo he tenido duelos o un dolor muy fuerte del alma. Yo cuando voy a un paisaje, a la naturaleza, a una iglesia muy bonita, medieval, o contemplo el mar, el cielo, es algo que no estoy conversando, no tengo unas normas para poder comprender todo lo que está a mi alrededor. Simplemente el silencio, el dejarme envolver por la contemplación de aquello que es bonito. Ya yo estoy sanando mi alma. Uno siente que está sanando. Y es Dios el que está actuando. Dios se vale de la creación, de la naturaleza, de la Eucaristía en el Santísimo. Se vale de una pintura, se vale de una persona que te abraza. Eso es contemplar. No nos importa a nosotros estudiarlo. Lo que nos importa es vivirlo, es entregarnos
a aquello que sabemos que es más que nosotros. Y ahí empezamos nosotros a experimentar la salud. Salud es salvación, viene de la misma raíz. Salus, salve, de salvar. Y la salvación comienza también con nuestra salud física y mental. Y todo está concadenado. Y yo por eso creo firmemente en estos momentos que la teología tiene que ser contemplada. No tiene que ser estudiada desde un punto de vista académico, ¿no? Que es importante. No digo que no se deba hacer, pero no reducirla a algo académico. Tiene que darme a mí la oportunidad de darme herramientas para poder contemplar a Dios, porque esa es la verdadera teología. No agotarnos en conceptos, agotarnos en lecturas muchas veces infructuosas. Lo importante es partir del misterio está allí delante de mí, en el hermano que sufre, en un rostro de una persona que es amiga, e incluso en un enamorado, ¿no? En alguien que me gusta, en una pareja, en el matrimonio, en los hijos. Eso es contemplación. Dejarse amar por Dios es la mejor misión que la teología puede transmitirnos al día de hoy, ¿no? Bien, entonces ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Ya yo he hablado bastante. Si tienen alguna pregunta o quieren ahondar un poco sobre lo que hemos conversado hasta ahora. Ronald, yo quiero preguntar la ¿Sí? diferencia entre cuando habló de la religión de los griegos, de ser politeísta y panteísta, porque aquí en Mesoamérica se dijo que los mayas eran politeístas y ya con la investigación no eran politeístas sino panteístas porque tenían diferentes imágenes, se puede decir, que representaban a un mismo Dios. Por ejemplo, hablar del agua, Dios está en el agua, Dios está en el maíz, Dios está en el sol, Dios está en el cerro. Entonces, yo entendí que eso no es politeísmo, sino panteísmo. Si me puede aclarar. Claro, Flor, sí, interesante tu pregunta, Flor, porque, ya disculpa, Flor, Josefina me está diciendo que no tiene micrófono. Si quieres, haz tu pregunta, Josefina, a través del chat y yo la leo, o tu opinión. Flor, buena tu pregunta, porque sí es verdad que hay que diferenciar lo que es el panteísmo, el politeísmo, el teísmo y el ateísmo, y también inclusive el agnosticismo, porque todos son variantes de una misma, de alguien que quiere creer, es una manera de acercarse a lo sagrado. Vamos primero a explicar lo que es el panteísmo. Vamos a partir de allí. El panteísmo es justamente creer que todos formamos una misma unidad espiritual. Hay una creencia que le llaman de la tierra, creo que es Gea, ahora no me recuerdo con exactitud el término, pero que creen que la tierra, todo el planeta, todo el universo está conectado en un solo ser. Todos formamos un solo ser, una sola cosa. Por tanto, cuando yo veo un grillo, una hormiga, un pájaro, el río, es parte de mi ser, porque mi ser junto con todas las cosas formamos lo que nosotros podemos entender como Dios. Entonces eso es el panteísmo. Dios está representado en todas las cosas que están a mi alrededor. Por eso, por ejemplo, el budismo, que es una religión panteísta, no mata a ningún ser vivo, son vegetarianos, porque ellos creen firmemente que si yo mato a una vaca o a un cerdo o a cualquier animal, una hormiga, estoy matando una parte del mismo ser de Dios, ¿no? Entonces, para no atacar a Dios, no ofenderle, no matarle, entonces yo respeto todo ser vivo, ¿no? Es una visión de un todo, ¿no? Todos formamos parte de un todo. El politeísmo, que es propio de los griegos y después heredado por los romanos, los romanos lo que hacen es cambiarle el nombre,
es darle una propiedad se personifica una cualidad en un dios. Por ejemplo, el amor, la fecundidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Artemisa, ¿no? Que es la diosa de la fecundidad. También eso es en el griego, que pasa a Cibeles en el romano, y es la diosa de la fecundidad, de la fertilidad. Está Diana, la cazadora, ¿no? Está Martes en el romano, que es la guerra. Está Hades en el griego, que es el infierno. Y Thanos también es del inframundo, ¿no? Entonces está Zeus, que ya es el que organiza, el padre de los dioses, ¿no? Ya es que el dios no es todos son una misma persona, sino que son dioses distintos, que inclusive pueden tener relaciones entre ellos y pueden tener relaciones hasta con los seres humanos, porque, por ejemplo, el caso de Prometeo, es porque Zeus tiene relaciones con una mujer humana y sale un semidios, ¿no? Entonces, son esas cualidades que se le dan a distintos dioses. Los hindúes, el hinduismo es politeísta porque el hinduismo también tiene un dios para cada cosa. De hecho, son millones la cantidad de dioses que hay en el panteón hindú, que prácticamente puede haber un hindú por persona, un dios por persona, por cada hindú. O cada indio, ¿no? Porque ahí también se diferencia en que hindú es la religión, el que cree en el hinduismo, y indio es porque nació en la India, ¿no? Entonces puede decir que hay un dios para cada indio. Sin embargo, el hinduismo es interesantísimo porque a pesar que es politeísta, tiene algunas cosas que se asemejan mucho al cristianismo. Por ejemplo, ellos creen en la Trimurti, que es como una especie de trinidad, que se parece mucho a la Trinidad católica, cristiana, donde está Brahma, Shiva, y está Shiva, Brahma, y está otra que no me recuerdo ahora mismo. Y el otro se llama Vishnu. Y Vishnu, sí, Vishnu, exacto. Ajá. Y cada persona representa como el Brahma es como el padre, Vishnu el creador que destruye y construye, y igualmente está Shiva, ¿no? Entonces cada una es una personalidad, pero de un mismo Dios. Y ese Dios trinitario es el que es más importante, porque todos los demás dioses están superditados a la creencia de esa Trinidad. Entonces, bueno, como dato curioso, me hace cierta semejanza a la Trinidad católica. Pero en general es el politeísmo. Por último, los dos aspectos más contemporáneos, que es el ateísmo, que es muy raro, realmente en nuestra actualidad es muy raro, porque el ateísmo es lo que promulgaban las ideologías materialistas, ¿no? En la cual dice que no hay nada de espíritu, sino simplemente materia. Por tanto, cuando uno muere, simplemente pasa a ser polvo y no hay nada después de la muerte. Ese materialismo es, por ejemplo, lo que cree el comunismo. Por eso es muy raro, es contradictorio decir que yo soy comunista y soy cristiano, o soy comunista y creo en Dios. Filosóficamente, ideológicamente, es contradictorio, porque el comunismo promulga el materialismo absoluto, donde no existe ni Dios ni alma, y por eso es que ellos no prohíben todo tipo de religión. Y el ateísmo es eso, ¿no? Es sin Dios, es sin, y teo es Dios. Entonces, ateísmo es sin Dios en griego, y por tanto es la negación de todo aspecto espiritual. Pero es muy raro porque todos, de alguna manera, siempre terminamos creyendo en algo. Y por último, el agnosticismo, que es lo que abunda realmente dentro de nuestra sociedad contemporánea, es aquella que dice que yo no creo en Dios en el sentido que creo que puede haber algo espiritual, no me cierro a esa realidad, pero Dios está en su mundo y yo estoy en el mío. Si existe Dios, es como que si no existiera, porque nunca está pendiente de mí, y como Dios nunca está pendiente de mí, yo para qué voy a estar pendiente de Dios. Si cuando yo me muera Él me quiere salvar, bien, y si no me quiere salvar, bueno, me da igual. Es algo así. El agnosticismo no niega a Dios, pero tampoco lo afirma.
es una relación impersonal. Ahí no hay una relación personal, hay una relación impersonal. Porque sé que está allí, pero yo vivo mi vida, ¿no? Vivo mi vida sí, a mi norma. Yo soy mi propia religión, yo soy mi propio Dios. Yo no necesito los sacramentos, no necesito el bautismo. Yo me confieso con una mata de mango y creo mi propia liturgia, ¿no? Personal. Eso es lo que se vive actualmente, ¿no? Yo doy clase a adolescentes y es abrumador cuando ellos te dicen de que creen en el amor, en el evangelio, pero no creen en ninguna estructura moral, en ninguna estructura religiosa, ni cristiana, ni musulmana, ni budista, de nada, ¿no? De nada. Simplemente creen en que sí hay que portarse bien en cuanto hay que amar y respetar a las personas, pero no hay un temor. A mí lo que me sorprende es que no hay temor, no hay temor de ofender a Dios, ¿no? Si Dios me quiere, me tiene que aguantar como soy. No es nosotros aceptar a Dios, sino que Dios nos tiene que aceptar a nosotros como nosotros seamos. Entonces esos son los distintos aspectos que hay a la manera de acercarnos a lo sagrado. Y vamos a escuchar a Hernán, que tiene la mano levantada desde hace rato ya. Sí. Ronald, me gustó, voy a compartir 2 ideas que me gustaron mucho de tu primera clase introductoria, que yo consideraría que aparte de ser introductoria, nos hace aterrizar en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Estoy muy de acuerdo contigo que la teología se resume en Mateo 20:25, es la práctica de las obras de misericordia que se resumen en la caridad. Eso por un lado es fundamental e importante. La segunda opinión que me parece también trascendental y que lo dijiste es, aquí no se trata de llenarnos de muchos contenidos teóricos, sino, digamos, vivir la teología es practicar las virtudes evangélicas en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso es lo que verdaderamente debe ser el quehacer de la teología actualmente. Sobre todo lo digo yo porque tú sabes, o mis compañeros de ahora no saben, pues que yo soy abogado y nada tengo que ver con eso, pero aún así, cada una de nuestras profesiones, artes u oficios, tienen una vocación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y una pregunta muy puntual, porque me he dado cuenta que en teología, lo poco que uno ha escuchado, ha visto, ha leído, pasa lo mismo que en filosofía, que hay unas palabras claves que son muy importantes saberlas y distinguirlas bien. Yo diría, pues obviamente, si me equivoco, me corriges, hay también, si en filosofía hay categorías filosóficas, en teología hay también categorías teológicas. Y tú apuntaste 3 importantes, es creación, revelación y misterio. Con respecto a esta última, yo quisiera como saber o que nos ilustraras o nos dijeras, ¿cómo más podemos entender esa acepción de misterio que si bien es tratar de conocer algo, pero que todavía se permanece oculto, hay un viso por lo menos de poder conocer algo, la única forma que se puede, digamos, entender el misterio es a través de la contemplación. Por eso tú decías que los misterios luminosos y los misterios del rosario hay que contemplarlos. Obviamente hay que conocerlos, pero contemplarlos. Pero a mí esa categoría teológica siempre me ha gustado y me parece que es transversal a todas las clases que vamos a tener aún adelante. Y me gustaría como saber dónde se puede como ahondar más en el tema del misterio, qué es el misterio, porque es que hay misterios del rosario, hay el misterio de la misma creación, o sea, hay palabras que dentro de las palabras de las categorías teológicas te envuelven y puede ser que sea, ¿cómo es que llaman? Polifórmica eso, polifuncional, digámoslo como el término de salvación. Salvación tiene muchas acepciones en teología. Entonces, en misterio creo que también por lo poco que tú, por lo que nos dijiste ahora y por lo poco que sé, que yo diría que es escaso, me gustaría saber eso. Gracias. Gracias, Hernán. Sí, es muy interesante centrarnos en el tema del misterio como misterio, como para partir, ¿no? De
estas clases que estamos empezando el día de hoy. Hay un término que también viene del griego, que gira alrededor del misterio, que es como llegó por primera vez litúrgicamente dentro de las celebraciones cristianas, que es la Epifanía, por ejemplo. Epifanía es manifestación, ¿no? Manifestación de del misterio, y ese misterio máximo que es Jesucristo, el nacimiento de Dios, ¿no? Cuando celebramos la Epifanía, ya es el término Epifanía, nos está indicando de que nosotros como cristianos, ¿dónde está el misterio? ¿Dónde se encuentra ese misterio? O se nos revela a qué se está haciendo, a qué está haciendo referencia. El misterio se centra en lo más importante que nosotros tenemos, que es Jesucristo, que es Dios mismo y Dios como amor, ¿no? Ahora, nosotros, para ahondarlo un poco más en ese concepto, voy a hacer un poquito más denso teóricamente, porque tendríamos que tomar herramientas filosóficas, ¿no? Nosotros tenemos las cosas a nuestro alrededor, pero nuestra realidad dentro de la dimensión material es limitada, como ya hemos dicho, y nosotros solamente podemos percibir un trocito de la realidad. Así como les dije también anteriormente, de que posiblemente puede haber muchas dimensiones dentro de la creación de Dios. Nosotros lo que vemos a nuestro alrededor puede ser un árbol, una lámpara, una silla, una mesa. Estamos viendo algo material, pero lo que está atrás de esa materia no la podemos percibir, pero la podemos intuir. Por ejemplo, nosotros en filosofía, o los filósofos, hablan de accidentes y esencia o ser. Todas las cosas tienen accidente. Accidente es lo que pueden percibir nuestros sentidos. Si nosotros, por ejemplo, vemos la Eucaristía, los accidentes de la Eucaristía son los mismos accidentes del pan. Sabe a pan, huele a pan, se parte como un pan. Los accidentes del ser humano van cambiando por la edad. No es lo mismo los accidentes de un niño que un adulto. Es el mismo ser, porque el ser nunca cambia. Es decir, vamos a poner el ejemplo de Hernán. Hernán cuando era niño es distinto a como es ahora, pero sigue siendo el mismo ser, sigue siendo el mismo Hernán de siempre, de que fue concebido por sus padres, ¿no? Entonces, ese ser no cambia. Lo que sustenta su accidente, que es lo que se muestra al mundo, ¿no? Pero ese ser es un misterio. Tú mismo tienes encerrado dentro de ti un misterio, porque tu ser no es revelado al mundo, sino que lo conoces tú a través de tu conciencia y sabemos de tu ser, de lo que percibimos, de tus acciones, de tus pensamientos, de tu personalidad. Pero a la hora de la verdad, nadie va a conocerte a ti mejor que ti mismo, ¿no? Que tú dentro de tu conciencia y en la conciencia solamente es una habitación donde solamente puede entrar Dios y la persona. Más nadie puede entrar en la conciencia. Por eso cuando nosotros juzgamos a una persona por un pecado, tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros no somos capaces de entrar en esa habitación donde solamente la persona involucrada puede entrar. En la conciencia solamente entra Dios y la persona. Nosotros no, nadie más, y por tanto nadie tiene derecho de estar juzgando a nadie, porque no sabemos qué es lo que está sucediendo ni viviendo esa persona en específico, sino solamente Dios. Y justamente es porque cada uno de nosotros también mantiene ese misterio, ¿no? Llevándolo a macro, y nosotros podemos percibir lo que se nos presenta en los evangelios, esos serían los accidentes. Jesús nos resucitó, por ejemplo. ¿Qué sabemos de la resurrección? Lo que Jesús nos permitió ver, lo que los accidentes nos dejaron ver. Sabemos que es un cuerpo que atravesó paredes, que comió, que acompañó a los discípulos, como por ejemplo los de Emaús, pudo comer y partir el pan entre ellos. Tenían aspecto físico porque le dijo a Tomás que metiera sus dedos dentro de su llaga. Esos son accidentes que nos permiten a nosotros entender que hay un cuerpo glorioso con ciertas características, pero saber realmente cómo va a ser el cuerpo resucitado en su totalidad, bueno, tendríamos que ya estar en la dimensión espiritual después de la muerte para poder saberlo, ¿no? Porque en este contexto podemos intuir. Edith Stein
que fue secretaria de Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología. Ella indicaba de que el ser humano necesita ser empático y colocaba como medio, como método fenomenológico para poder comprender la esencia, el ser, que es lo que estamos hablando, el misterio. Ella decía que, por ejemplo, ella le servía la empatía, porque cuando yo veo a otra persona que es distinta a mí, que no soy yo, puedo acercarme a esa persona cuando yo reconozco que esa persona es parecida a mí, tiene necesidades, necesita afecto, y yo me puedo colocar en lugar de esa persona. El método empático es que yo salgo de mí para ponerme en el lugar de la otra persona. En ese momento yo tengo un movimiento espiritual donde yo estoy saliendo de mí mismo, y eso es trascender, ir más allá. Eso, por ejemplo, es una manera práctica de entender cómo acercarnos al misterio, siendo empático, por ejemplo. Es una manera, siendo empático. Otra manera puede ser, por ejemplo, en la Eucaristía, es la manera que yo creo como católico más plena, más perfecta, porque en la Eucaristía tú estás consumiendo el cuerpo de Cristo, además, y que es consumiendo ese ser, ¿no? Pero en la Eucaristía, en cada misa sucede algo que violenta toda física posible, ¿no? Porque nosotros no creemos de que Jesús se repite en cada Eucaristía, en cada misa, ¿no? Como que si fuera un acto distinto. Dios, Jesucristo, murió una sola vez en la cruz. Nosotros en cada Eucaristía solamente conmemoramos, no es la palabra más exacta, vivimos, revivimos ese mismo momento en que Jesús murió en la cruz. Por tanto, no es que Jesús va a morir cada vez en cada Eucaristía, sino es un único acto. Entonces sucede algo que nosotros lo vemos en las películas de ciencia ficción, que es retroceder al pasado. Cuando el sacerdote consagra, hace la oración para transformar el cuerpo el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, en ese momento se abre un portal, ¿no? Es como que se abriera una ventana y nosotros nos asomáramos en esa ventana y participáramos y viéramos el mismo momento en que Jesús está muriendo en la cruz. Eso ocurre en cada Eucaristía. Lo que nosotros estamos viendo en el altar es lo que mismo que sucedió hace 2000 años en la muerte, cuando Jesús muere, ¿no? Entonces ahí acompañamos a María, acompañamos a Juan, acompañamos a los que estaban al pie de la cruz. En ese mismo acto que Jesús muere, estamos todos los que participamos de la Eucaristía. Cada Eucaristía es mirar a ese acto único de la muerte de Jesús, que no queda en la cruz, ¿no? Solamente, sino que resucita. Por eso el Concilio Vaticano II, a través del documento del Sacrosanto Concilium, indica también que hay un elemento celebrativo, ¿no? Porque no es todo tristeza, hay un acto sacrificial, cruento porque hay sangre, pero también un acto de alegría, y por eso, por ejemplo, los manteles del altar puede ser de dos maneras. Puede ser un mantel sacrificial, que es un mantel que es como un camino de mesa que cae a los lados, a los laterales del altar, y es signo de sacrificio, pero también el mantel puede ser que cubra todos los lados de la mesa, ¿no? Que sea como un mantel de banquete, porque también significa la celebración, la alegría de que Jesús resucitó y nos reunimos todos en torno a Él, ¿no? Entonces se puede ver de esas dos maneras, y de una manera visual ayuda mucho el mantel del altar, ¿no? Hay personas que dicen que no debería uno de alegrarse tanto, ni de cantar, ni de aplaudir, ni de bailar, porque es Jesús el que está muriendo, por lo que acabo de explicar. Pero yo también pienso que tampoco Dios no va a querer que seamos tristes, ¿no? Dios nos invita a ser alegres, sobre todo sabiendo que resucitó, ¿no? Con algunas consideraciones. Por ejemplo, el Sacrosanto Concilium, que es el documento conciliar Vaticano II sobre la liturgia, dice que, por ejemplo, evitar las percusiones, es decir, los tambores. Entonces hay algunas observaciones que no están que no se cumplen todo el tiempo, porque hay batería dentro de las iglesias, ¿no?
Pero es importante también tener un equilibrio, porque sabemos que Jesús es el que está allí. Es como para no violentar lo sagrado y para ayudar a la reflexión y ayudar a la contemplación de lo que está pasando en ese momento. Vamos a escuchar un momento a Karina, si no me equivoco, levantó la mano. Karina, Muchas gracias. de Karina, Walter. Acá estoy. Disculpa, quería decirte dos cosas. Una consulta que me quedó cuando hablaste del agnosticismo. A mí me quedó duda porque yo tenía entendido que una persona agnóstica es alguien que cree en alguien superior sin considerarlo divinidad. No que una divinidad como que se ajusta a nosotros, sino como que sé que hay algo superior, pero yo no lo considero divinidad. O sea, la persona agnóstica, no yo. Entonces, me quedó duda cuando vos lo explicaste porque como que se me hizo más confuso. ¿Viste? Sí, entendí que mucha gente que niega, y estoy de acuerdo con vos, una cosa sorprendente es la falta de sentido del temor. Que para todos los que son creyentes, cristianos católicos, está el temor de Dios, o sea, como don del Espíritu Santo, y eso lo seguimos cultivando para tener también una conciencia de pecado, una conciencia de bondad y de hacer las cosas bien. ¿No es cierto? Quizás estoy equivocada, pero creo que venía por ahí, ¿no? O sea, entonces me quedó un poco confuso lo que vos me dijiste, lo que yo tenía entendido. Por otra parte, cuando vos hablaste recién de la empatía, de la alegría, ¿no es cierto?, en la misa, como que no se quiere confundir, yo pienso que lo que se celebra, y que por eso es alegría, es la resurrección prometida. Es que cuando Él promete que en 3 días se reconstituirá el templo, eran los 3 días que llevaba a la resurrección. Lo que nosotros celebramos es la alegría de que venció la muerte. Acá en Argentina, generalmente en las misas pascuales, cuando llega el momento de la resurrección, se canta la misa criolla con muchos instrumentos, con el Gloria, y en ese momento se prenden todas las luces, es una situación hermosa y creo que eso no da lugar a la confusión, sino es una comunión fraterna de alegría por la resurrección. Y sí se sabe que cuando está consagrando, que se vuelve a recordar el hecho y se vuelve en la transustanciación a convertir el cuerpo, o sea, el pan y el vino en cuerpo y sangre. ¿No es cierto? Pero bueno, quería dejar, o sea, mi opinión desde ese lado y preguntarte esto porque digo, capaz que estoy equivocada en mi idea del agnosticismo. Muy bien. Entonces, bueno, esas Karina. dos cosas. Sí, gracias Karina, gracias por estar presente también desde Argentina. Sí, cuando hablamos de agnosticismo, bueno, se puede uno acercarse de distintas maneras también a ese concepto, ¿no? Porque hay muchas personas que son agnósticas y cada persona agnóstica puede tener también un cierto criterio subjetivo. Si lo vamos a la parte literal, vamos a decir etimológica, como decía anteriormente, la palabra a, esa preposición a, significa sin en griego, y teo es Dios. Entonces, literalmente sería sin Dios. Ahí es acorde a lo que tú comentabas, que no hay divinidad posible, claro. Pues, es decir, sin Dios está negando toda clase de divinidad. Sin embargo, el agnosticismo... Perdón, no hablo de ateísmo, hablo de agnosticismo. El ateísmo es sin Dios absoluto. Claro. Sí, el agnosticismo, me equivoqué. claro. Sí. Esa a y gnosis sería, no ateísmo, sino agnosis. Gnosis es conocimiento. Entonces sería sin conocimiento pleno que a una realidad superior espiritual, en este caso Dios. Entonces ahí se ajusta cuando dice, por ejemplo, si no tengo conocimiento de lo divino. Como no tengo conocimiento de lo divino, ese agnosis, puede ser que exista o puede ser que no. Hay personas dentro de un punto más subjetivo que dice que no existe la divinidad y que ni siquiera se lo plantean. Hay otros que dicen, yo no niego que pueda existir Dios, pero no es algo que sea prioritario para mí, no está dentro de mis prioridades hacer ese conocimiento. Entonces, si lo vamos a la parte literal, sería como que no tengo el interés
tener ese conocimiento sobre que si existe o no existe Dios, porque yo estoy partiendo de que ya yo no tengo esa posibilidad de hacerlo, que humanamente es imposible y por tanto pierdo el interés. Y entonces el acercamiento hacia lo sagrado, hacia lo espiritual, es, ahí entra dentro de un campo muy subjetivo, muy subjetivo. Por ejemplo, hay personas que hablan de espiritualidad, que son espirituales, pero que no son religiosos, o que no tienen una fe concreta, pero se consideran espirituales porque colocan incienso, porque meditan. Entonces tienen una visión de la espiritualidad agnóstica, porque no comprenden o no toman ningún dogma en específico, pero tienen una apertura a lo espiritual. Y más o menos así. Yo sé que el concepto puede ser muy ambiguo, pero yo creo que lo más sano sería quedarnos con el concepto más literal para evitar confusiones, que sería sin conocimiento, es decir, sin capacidad de conocer lo sagrado. Como no tengo esa capacidad, ni lo afirmo ni lo niego. Más o menos por ahí va la línea. Me comentabas también sobre la alegría. Tu opinión también es muy importante, Karina, porque actualmente hay un gran debate acerca de la parte litúrgica, porque, por ejemplo, yendo a la parte más actual, están muchos que critican que la liturgia se adapte a la cultura, ¿no? Sobre todo por el tema, por ejemplo, de Amazonas, pues, que es uno de los más problemáticos. Se dice que hay personas que están en contra de que se adapte a la cultura de los aborígenes, de las personas originarias del Amazonas. También el problema se presenta en África, donde en África para ellos la danza es muy importante. Entonces hay personas que son más cerradas, más cuadradas, más normativas, te dicen que eso no es posible. Otras que son muy flexibles, también hay otras que son muy flexibles, ¿no? Entonces ya incluso quieren cambiar la Eucaristía por una arepa, por ejemplo, si en Venezuela. Pues ahí está el problema, que hay que tener mucho equilibrio para evitar los abusos litúrgicos, ¿no? Ni tan rígido, pero tampoco tan laxo. Hay que tener cierta prudencia para mantener lo sagrado, ¿no? Para mantener lo sagrado. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, porque hay algunos que quieren hacer la religión a su comodidad. Entonces, van un día de la Semana Santa, yo voy a misa, va el jueves, después no aparece en todo el año, va en Navidad o va por una vela. Entonces se consideran católicos, pero no ejercen absolutamente nada. Entonces toman una religión, una parte de lo que les conviene, de acuerdo a su interés, de acuerdo a sus comodidades, de acuerdo. Y después son esas personas que tienen una idea equivocada y transmiten eso a otras personas, entonces genera más confusión. Entonces muchas veces suele pasar eso. Yo considero que ni lo antiguo tan así a rajatabla, ni la libertad absoluta, sino que se mantenga las líneas, que se respeten los dogmas, pero sin caer en los extremos. Es así, es correcto, Karina. Gracias. Josefina nos hace una pregunta también a través del chat, que nos dice que las personas que hacen yoga se entrarían en el agnosticismo, por lo que comprendo, ¿no? Las personas que hacen yoga, sí, yo creo que van en esa línea, porque son personas que utilizan la meditación, ciertas posturas, para tener un equilibrio. Para ellos hablan de un equilibrio energético. Ellos creen, porque viene del hinduismo, que hay ciertos chakras o elementos energéticos en el cuerpo que según la postura puede facilitar esa comunicación con lo divino, ¿no? Aquí el problema del yoga es cuando sustituye dentro del cristianismo la meditación que es común del cristianismo, que es la meditación basada en la palabra de Dios, basada alrededor de los sacramentos,
en la meditación de las oraciones tradicionales, como el rosario, por ejemplo, que son sacramentales, ¿no? Y hay meditación como la lección divina, que se desprende de la comunidad. Eso es más afín, ¿no?, al cristianismo. El problema del yoga es que es muy individualista. Y entonces es una espiritualidad que puede hacerse sin comunidad y puede hacerse sin Dios. Y por tanto puede ser una trampa, sobre todo para las personas que están empezando, ¿no?, en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser una trampa que te puede encerrar en esa individualidad y te quita de la comunidad, y además que el yoga puedes hacerlo perfectamente sin Dios. Entonces puede ser una meditación agnóstica sin ninguna duda, ¿no? Perdón, Ronald, pero yo he visto situaciones donde ofrecen yoga como una apertura a una respiración, a un bienestar, y después he visto que en un momento hacen como, hay una imagen de un hombre, no sé quién será, algún representante de yoga, y lo rezan a ese hombre. Entonces deja de ser una práctica de bienestar saludable para convertirse en una adoración. No sé quién será este tipo, pero como que regresa en este momento. Entonces no sé qué representa, pero es como que está rezando a una persona y se aleja de lo que proponen. Ya no es una situación de una respiración, de un bienestar integral, ¿no es cierto?, de un manejo de la energía, sino se convierte en un momento en estado de adoración, algo que no tengo ni idea qué es. ¿Viste? Por eso también me llamó la atención de yoga. Quizás eso sea lo que esté confundiendo a la gente. Es así, sí, eso también depende de la intencionalidad de cada persona que se acerque a ese tipo de meditación. Josefina comenta, ¿no?, que en el chat que hay posturas dentro de la iglesia que también son muy enfáticas, ¿no? Hay sacerdotes, por decirlo de alguna manera, que no la recomiendan, hay otros que son más flexibles. Bueno, es parte del discernimiento también personal de cada uno, ¿no? Walter nos había levantado la mano también hace ya algo de tiempo. Te escuchamos, Walter. Sí, Ronald había levantado la mano, pero no, ya preguntaron lo mismo, así que ya está. Vale, gracias, Walter, también por estar presente, también de Argentina, que nos acompaña acá. Lo que sí me gustó mucho en la introducción que hiciste hoy, la definición de la teología, que claro, me hacía ruido estudiar a Dios no lo podemos estudiar nunca, entonces el significado cambia. Es así, es correcto. Vamos a estudiarlo precisamente de la necesidad del ser humano en creer en Dios, en conocerlo, porque eso es válido para todo ser humano y no solamente para los cristianos, porque podemos hablar de teología inclusive en distintas culturas. Nosotros acá como cristianos católicos, la mayoría seguro, y vamos a ahondarlo desde ese punto de vista, pero toda necesidad de búsqueda de Dios del parte del ser humano ya es una teología, un camino que cada persona individualmente procura para conocer e indagar ese misterio que representa a Dios en nuestras vidas. Y ya para ir concluyendo, ahí se incorporó no hace mucho a María. Quiero darle la bienvenida, creo que fue la última persona y creo que todavía está presente. Ya, déjame revisar, solamente para hacer una revisión de las personas que nos acompañan. Muy agradecido por su presencia, ¿no?, a cada uno de ustedes. Vamos a ver, Solmar, Walter. Bien. Todos, la verdad que muy agradecido por una asistencia bastante masiva, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y de todas maneras, las clases que posteriormente vamos a tener se van a ir grabando. Por tanto, a la medida de lo posible, participan, y si no, pueden estar tranquilos porque
igual no se van a perder de las clases porque las vamos a poder ir viendo. Y invitar también a otras personas que ustedes conozcan, que quieran participar, pueden estar dentro de nuestra comunidad, siempre que con un clima de respeto, ¿no? Sobre todo porque podemos tener una comunidad ecuménica, una comunidad donde todos podemos pensar distinto, pero es muy importante que siempre con respeto y disposición de escucha para todos los que estamos acá presentes. Hay una pregunta, hay un comentario de Pablo y de Josefina. Josefina dice que si está grabándose esta clase. Bueno, yo coloqué todo acá para grabar, ahí se está grabando, quiere decir que en teoría deberíamos después poder ver esta misma clase después. Y me dice, porque los que han llegado tarde van a poderla ver desde el principio. Y Pablo nos comenta de que la teología es estudiar la experiencia de Dios, y eso es así, es estudiar ese Dios que se hace humano para que precisamente cada uno de nosotros podamos tener acceso a Él. Eso es lo más bonito. Ese misterio se centra en que Dios, siendo Dios, creador de todas las cosas, se hizo un punto en el universo, en un pueblo, no el más rico, sino en un pueblo aislado del Imperio Romano. Nació en un pesebre donde comen los animales. Y aún así se hizo de esa manera presente para poder estar junto con nosotros, ¿no? Junto con nosotros. Bien, entonces vamos a ir despidiendo para no quitarle tampoco más tiempo de lo debido. La clase va a durar aproximadamente 45 minutos, de 45 minutos a una máximo 2 horas, aunque no creo que lleguemos a cubrir 2 horas. Porque tampoco la idea es saturarnos de muchas cosas, ¿no? Bien, entonces me despido, gracias a todos, y que cualquier duda que tengan la pueden hacer a mi número personal, y de todas maneras lo estamos comentando en el grupo. Y el material que yo tengo, un resumen en un blog de estudio, que es el que siempre usamos. Yo cuando terminemos este encuentro les paso el resumen por el grupo, donde ahí van a tener todas las citas bíblicas y todas las referencias de los documentos de la iglesia, como la bibliografía que se utilizó. Entonces ahí pueden acceder a toda la bibliografía utilizada, que yo de memoria me pierdo mucho, entonces es mejor tenerla ahí escrita, que vamos a lo seguro. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar de grabar y me despido. Hasta la próxima oportunidad. Bueno, Ronald, buenas noches a todos. Gracias. Watson, Besos a que estén todos. bien. Hasta luego allá para todos. Chao. Chao.